Estamos muy contentas de que estén acá con nosotros hoy día. Y este espacio donde nos reunimos para compartir, conversar, conocernos más, es parte de un programa que estamos gestando con Tere, de clases y encuentros que vamos a tener tanto en Italia como en Chile. Mi nombre es Pilar Cerda, yo soy instructora de yoga, terapeuta de sonido y también coach somático. Por eso me motivé conociendo el trabajo de Tere, me gustó mucho su propuesta, la encuentro que es muy tangible porque de repente cuando estamos en el contexto somático hay como todo un universo de propuestas, pero me gusta mucho la propuesta de Tere porque es, además de muy profesional y muy concreta, es tangible en en la práctica de llegar a esos espacios que a veces uno no llega o le cuesta porque no tenemos esa conexión o esa práctica o esa conciencia. Entonces, desde ese lugar quise ayudarla a generar y a gestar sus actividades acá en nuestro país, en Chile. Y contarles de eso que tenemos nuestras actividades acá en Chile programadas para noviembre de este año. La primera actividad es el día viernes 21 de noviembre, que es un conversatorio abierto, gratuito, y nuestra idea es hacerlo en alguna universidad. Va a ser desde las 6:30 hasta las 8:30 de la noche, y el tema es el enfoque somático en el cuidado de la salud, que nos parece un tema súper relevante el día de hoy, cómo aprender a cuidarnos y también incorporando esta mirada no solamente externa o más de lo conocido, sino que también la parte más interna de cada uno. Eso va a ser el día viernes, nos falta todavía definir el lugar, pero esa va a ser la idea, que sea un conversatorio gratuito, que podamos participar. Seguramente estamos tratando de que sea en un lugar de fácil acceso, que esté cerca del metro, si es en una universidad que tenga estacionamiento para los que tienen auto, así que ahí estamos gestando eso. Después tenemos una actividad también en Santiago de día sábado que va a ser de día completo. Esa actividad, el día sábado, tenemos primero una masterclass de 11:30 a 1:30, que son metáforas que alivian el dolor, que esta clase me encanta. Así que las dejo súper motivadas porque de repente uno cuando tiene dolor no sabe qué hacer y tener estos recursos que son parte de nosotros cuando ya los conocemos y los integramos es muy valioso contar con ellos. Y tenemos una segunda parte después del almuerzo que es de 3 a 6, donde vamos a ver un módulo uno de somática para una espalda relajada, que díganme quién hoy día no ha estado con tensión en la espalda. Em, Así que eso. Ese seminario sí tiene costo, tiene un costo de 135.000, pero tenemos preventa hasta el 1 de agosto 115 y del 2 al 15, de 2 de agosto al 15 de octubre 125. También estamos todavía gestionando el lugar, pero seguramente va a ser en la zona de Providencia o Las Condes, idealmente también que quede cerca del metro. Ya ese es todo un día completo para compartir y para poder vivir estas experiencias muy bonitas y profundas. Y por último tenemos un retiro para vivir una experiencia ya más inmersiva, donde vamos a estar compartiendo varios días. Va a ser en Isla Negra, en el litoral central. En Las Coincidencias, un espacio muy bello que tiene un salón construido todo en la teoría biocentrista de la biodanza. Es muy lindo el lugar. Los valores incluyen el alojamiento, todas las comidas y el seminario. El seminario partiría el día viernes de 7 a 9 con una masterclass que es comprensión somática del proceso respiratorio. Entonces, el día de llegada está incluida la cena y compartiríamos esta masterclass. Después, el día sábado, partimos en la mañana de 10 a 1 con el módulo uno, donde vamos a ver el proceso de inhalar y exhalar de una forma profunda y somática. Luego tenemos el almuerzo y de 5 a 6 viene el segundo módulo que es respirar en los órganos. Después vamos a tener la cena y en la noche, para relajar profundamente nuestro cuerpo, vamos a tener un baño de gong que voy a facilitar yo con todo mi cariño en ese salón tan rico para que dormamos súper relajadas. Después de eso, el día domingo,
tenemos de 10 a 1 el módulo 3, que es respirar en los huesos y en las articulaciones. Y también está incluido el almuerzo del día domingo. Los valores, el valor del retiro completo con todo, que incluye el baño de gong, todo lo que Tere va a entregar de una forma súper completa e integral, las comidas y el alojamiento, tiene un valor de 455.000 pesos chilenos. La preventa hasta el 1 de agosto, que está súper conveniente, 395.000. Y tenemos una segunda preventa del 2 de agosto al 15 de octubre, que son 430.000. Entonces, eso sería más o menos. Para los que no tuviesen vehículo para llegar a las coincidencias, nos vamos a poner de acuerdo en horarios para ir a buscarlos el viernes en la tarde en auto a los que puedan llegar en bus al terminal de Isla Negra. Así que también la idea es ir formando un grupo WhatsApp con los que ya se vayan inscribiendo para ver si también podemos hacer grupos para los autos, para que sea más fácil llegar y organizarnos. La idea es compartir, disfrutar y conocer el trabajo de Tere, que en verdad a mí me encantó, me llegó muy profundo y por eso esta invitación para todas que se puedan animar, las que están acá en Chile o cerquita, también puede ser de Argentina, que alguien se anime. Yo fui de Chile a verla a Uruguay y me encantó, así que dejarlas más que invitadas y también cualquier pregunta, consulta, estoy súper abierta a poder ayudarlas y que esta experiencia sea lo más linda para cada una. Tere. Muchas gracias, Pilar. Y muy bienvenidas a todas. Vamos a dedicar este tiempo que estaremos juntas a abrir el tema que exploraremos en el retiro, que es la respiración. ¿Sí? Vamos a explorar hoy cómo la respiración nos acompaña en los procesos de cambio. Más que la respiración, la exploración somática de la respiración en los procesos de cambio. Sí, perdón. Gabriela, ¿querías comentar algo? Perdón la interrupción, Tere, pero Sí. yo había leído en Instagram que vienes a Torino, ¿puede ser? Sí, vengo a Torino también, exacto. Haz la publicidad de Torino. Ok, gracias, Gabriela. En Torino voy a estar en octubre. Va a ser también un fin de semana sobre la respiración, exploración somática de la respiración. Será 25, 26, 27 de octubre. Ok, 25, 26, 27 de octubre. Os pasaré también toda la información. Será el mismo taller que haremos en Chile, será igual en Torino. Ok, gracias. Ok, muy bien. Pues vamos a ir entrando en el tema, ¿no? de esta tarde, que es los procesos de cambio, ¿no? De hecho, vivimos inmersas en procesos de cambio, estamos todo el tiempo en proceso de cambio. Lo que ocurre es que hay algunos procesos de cambio que por sus características nos comprometen más, nos desestabilizan, ¿no? Puede ser por la velocidad a la que suceden, porque eran cambios que no esperábamos y de repente aparecieron en nuestra vida, porque son cambios a lo mejor que nos llegan forzados, con los que no estamos absolutamente de acuerdo. Por muchísimos motivos los procesos de cambio de repente pueden tomar unas dimensiones que nos lleguen a desestabilizar. Entonces es en estos procesos en los que podemos utilizar algunas herramientas que nos ayuden a no tener que invertir toda nuestra energía en simplemente mantenernos estables, ¿sí? Porque si la desestabilización es tan grande y todos nuestros esfuerzos están focalizados ahí, dejamos de apoyar, de facilitar, de colaborar con el proceso de cambio que está sucediendo de manera inevitable. Entonces lo que buscamos es ser lo más eficaces posibles en este proceso de mantenernos en el centro mientras están sucediendo los procesos de cambio, ¿sí? Entonces vamos a ver dentro de toda la gama tremenda de herramientas que tenemos para ello, que nos aporta la exploración somática de la respiración. Entonces, os voy a pedir que tomemos unas notas ahora, después vamos a ir a la exploración somática de la respiración y después seguiremos anotando y veremos qué va ocurriendo.
esto es una característica de las propuestas desde el punto de vista del cuerpo, ¿no? En las que primero siempre vamos a la experiencia y después vemos qué ha ocurrido, ¿no? Después vamos al libro, vamos a tejer el conocimiento. Entonces, os quería pedir que si estáis en un proceso de cambio de estos grandes, que os centréis en él, y si no, que escojáis algún pequeño proceso de cambio que estéis viviendo ahora mismo, que puede ser introducir unas rutinas diferentes en el día a día, que puede ser cualquier aspecto de la vida cotidiana. Entonces vamos a anotar, ¿sí? Un par de líneas solamente de ese proceso de cambio que hayamos escogido, que es lo que nos está ahora llamando más la atención, que es lo que nos tiene más focalizadas, más atentas de ese proceso de cambio. ¿Sí? Un par de líneas sobre esto. Bien, cuando hayas terminado tu par de líneas, vas a describir cómo te sientes ahora. ¿Cómo te sientes ahora? Lo vas a describir con 4 adjetivos. ¿Sí? Vas a escoger 4 palabras que definan cómo te sientes ahora. Cuando vayan apareciendo estas 4 palabras, no te preocupes, a veces podemos sentirnos tristes y contentas al mismo tiempo, no hay problema, no busques coherencia, no busques que quede bonito, busca solo estas 4 palabras que ahora mejor te definen. Y cuando hayas encontrado tus 4 palabras, vas a cerrar un momentito tus ojos y vas a observar cómo está ahora tu respiración. ¿Sí? Te observas respirando. No buscamos modificar la respiración, solo observarla. Y buscamos también 4 palabras que la definan. ¿Cómo está ahora tu respiración? Cuando tengamos ya esas 4 palabras, nos vamos a ir preparando para entrar en la exploración somática de nuestra respiración. ¿Sí? Nos vamos a poner bien cómodas, sentadas. Si queremos podemos tumbarnos, lo único riesgo es que nos durmamos, ¿sí? Así que mejor tomamos una posición que nos permita mantener la atención durante la práctica. Vamos a ir cerrando ojos. Vamos a sentir las superficies que nos están sosteniendo ahora. El suelo, la silla, el sillón, el sofá, el respaldo si lo tenemos. Vamos a ir notando cómo nuestro cuerpo se acomoda en estas superficies. Dale tiempo a que se acomode. Poco a poco vamos a iniciar ahora una primera fase que es de exploración de nuestra respiración y vamos a no buscar cambiar nada, simplemente nos vamos a observar. Vamos a observar si estamos respirando por nariz y boca o boca. Sencillamente esto. ¿Por dónde entra el aire? ¿Por dónde sale el aire? Observamos.
en ese recorrido del aire hacia adentro, desde nariz o boca hacia adentro, ¿en qué zonas percibimos ese paso de aire? ¿Hasta dónde lo notamos? No nos preocupamos por si nos parece bien o mal lo que estamos sintiendo, solamente observamos. Vamos a observar también qué zonas de nuestro cuerpo entran en movimiento al ritmo de nuestra respiración. Qué zonas se expanden y se contraen cada vez que tomamos aire, que sacamos aire. No buscamos cambiar eso, solamente lo estamos observando. Observamos dónde está nuestro gesto respiratorio, si es el vientre el que se expande y se recoge, si es el pecho, si es la garganta, si es en la parte delantera del cuerpo, en la parte posterior. Vamos permitiendo que aparezca una imagen de este gesto respiratorio, así como si fuéramos una gran bolsa elástica. ¿Cómo se estaría moviendo esta bolsa mientras respiramos? Okay. De nuevo, sin querer modificar la respiración, vamos a observar qué amplitud tiene nuestra respiración. La sentimos que se dilata mucho, que es más bien pequeña. ¿Cómo sentimos las pausas entre inspiración y expiración? Fíjate en si hay un ritmo constante o cada respiración tiene su propia amplitud, sus propias pausas con su propia duración. Simplemente observa. Mientras te estás observando por dónde entra y sale el aire, cómo es el gesto respiratorio, cómo es la amplitud de tu respiración. Mientras vas recogiendo toda esta información, vuelve a traer a este momento ese proceso de cambio en el que hemos empezado a trabajar. Simplemente tráelo y sigue observándote. Trae también la pregunta de cómo me siento ahora. No corras en encontrar respuestas, solamente abre la pregunta. Y vuelve a traer la pregunta de cómo es mi respiración. Sin querer correr tras la respuesta, solamente deja la pregunta abierta. Y poco a poco, toma una respiración profunda. Y vuelve a notar la respuesta a esas tres cuestiones. Vuelve a escribir 2 líneas sobre eso que más te está ocupando o preocupando de este proceso de cambio. Vuelve a notar esos 4 adjetivos que definen tu estado ahora.
y vuelve a notar 4 adjetivos que definan a tu respiración ahora. Vamos simplemente a tomar esas notas y después las vamos a evaluar, las vamos a ir contrastando unas con otras. Cuando termines, vuelves a buscar una posición de máxima comodidad que te permita mantenerte atenta. Y volveremos a explorar nuestra respiración, ahora dándonos más opciones en cuanto a explorar otras posibilidades de respirar. Sentimos las superficies de soporte, dejamos que el cuerpo se acomode y empezamos a observar por dónde entra y sale el aire. Nariz, boca, ambas. Observa qué gestos están apareciendo en el rostro, en la nuca, en la garganta, mientras el aire entra y sale del cuerpo. Observa hasta dónde notas ese aire entrar en el cuerpo. Hasta el principio de la garganta, más hacia adentro, lo sientes en el pecho, más abajo. Y ahora, date la oportunidad de cambiar esa entrada y salida de aire. Si estás inspirando y expirando por la nariz, prueba a inspirar y expirar por la boca. Si no, a la inversa. Prueba a inspirar por la nariz, expirar por la boca o a la inversa. Ve jugando con diferentes formas de inhalar y exhalar, observando qué sucede en el rostro, observando cómo se acomoda el cuerpo, observando las sensaciones que aparecen del aire dentro, hasta donde notamos el aire recorriéndonos. Después de estar explorando durante algunos ciclos respiratorios, permite que el cuerpo elija la respiración más cómoda ahora para ti. Date libertad de respirar, de abrir la entrada y salida de aire, que el cuerpo más está agradeciendo ahora. Ok. Y manteniéndote ahí, empieza a observar cómo es el gesto respiratorio, cómo se mueve tu cuerpo al respirar. Observa dónde aparece el movimiento, en la garganta, en los hombros, en el pecho, en el vientre, en la pelvis, en la espalda. Deja que aparezca una imagen de ese movimiento, ¿sí? Como si fueras una gran bolsa elástica. Deja que aparezca ese gesto en los tejidos, en la bolsa, expandiéndose y recogiéndose en esas zonas. Puede ser una zona concreta, pueden ser varias zonas al mismo tiempo. Deja que todo eso vaya apareciendo. Y ahora invita a tu gesto respiratorio a expandirse. Deja que vaya un poco más allá del terreno que está ahora habitando. Si está en tu vientre, deja que se expanda hacia tus piernas. ¿Sí? Esa bolsa elástica que eres se abre
para que el gesto respiratorio pueda transmitirse hacia abajo, por ejemplo, hacia piernas, hacia arriba, hacia tórax, o que pase de hombros a manos, o que suba a cabeza, o que vaya a espalda. Date libertad de movimientos para que tu gesto respiratorio pueda expandirse, cambiar de lugar. Deja que el gesto respiratorio explore diferentes direcciones. Hacia la espalda, hacia la parte anterior, hacia arriba, hacia abajo. Siente cómo va desde el centro a la periferia y de la periferia al centro cuando expiras. Y sin dejar de observar todos esos cambios que están sucediendo en el gesto respiratorio, observa también cómo es su amplitud. ¿Cómo son las pausas entre inspiración y expiración? Y pregúntate si necesitas cambiar algo en ese sentido. ¿Te apetece hacer más largas las pausas, más cortas? ¿Te apetece entrar en un ritmo más fluido? ¿Te apetece suspenderte en la inspiración, en la expiración? Deja que todas esas necesidades en cuanto a tu ritmo, a tu amplitud respiratoria vayan apareciendo y dales espacio. Deja que la respiración tome el control de sí misma. Permite que el aire entre y salga del cuerpo con absoluta libertad y que el cuerpo simplemente acompañe ese proceso, lo facilite, lo favorezca. Date libertad para reorganizarte en todo momento. Acomoda tu postura. Date libertad de movimientos. Mientras sigues en esa observación de tu respiración, de tus necesidades, vuelve a traer ese proceso de cambio que estábamos ahora observando. Deja que se haga presente y sigue observando tu respiración y todo lo que te propone. Vuelve a abrir la pregunta de cómo me siento ahora, sin correr tras la respuesta. Vuelve a abrir la pregunta de cómo es mi respiración ahora, sin correr tras la respuesta. Sin prisa, a tu ritmo, vuelve a tomar tus notas. Anota esas 2 líneas sobre lo que ahora, en este momento, está llamando tu atención sobre ese proceso de cambio que estás viviendo. Anota esos 4 adjetivos sobre cómo te sientes en este momento.
y esos 4 adjetivos que definen tu respiración ahora. Terminemos, echar una mirada, ¿no? A qué diferentes respuestas, a lo mejor son las mismas, ¿no? Qué diferentes respuestas hemos dado al inicio, después de la primera práctica exploratoria y después de esta segunda. Vemos si hay cambios, qué tipo de cambios han habido y qué reflexiones nos traen estos cambios. Cuando queráis, si alguien quiere empezar a compartir, y a partir de aquí empezamos a hilar un poco todo lo que nos puede traer la exploración somática de la respiración en los procesos de cambio. Si queréis ir levantando la mano y os vamos dando palabra. Acordad de apagar la cámara si no queréis salir en la grabación, ¿eh? Olga y después Gabriela. Adelante, Olga. Bueno, hola a todas. Brutal el cambio, la verdad. Me he propuesto un cambio que estoy intentando llevar a cabo, pero no aquello que empiezas y no sigues, o hay muchos cortes, que es mantener el ejercicio y la alimentación para intentar bajar de peso. Y bueno, la primera exploración, la respiración era muy débil, sobre todo ha sido lo más significativo, muy baja de volumen. Sí que era profunda, pero era muy baja de volumen. Y respiraba por el lado izquierdo, solamente por la fosa izquierda. Y entonces se movía un poquito el lado izquierdo del cuerpo. Llegaba hasta el pecho solamente, o sea, era hasta el corazón y ya. En la segunda, cuando has dicho, bueno, hemos trabajado ahí, bueno, primero cuando hemos empezado respirando estaba con esas sensaciones y al traer el cambio, en la primera vez, se ha abierto la fosa derecha, pero con mucha fuerza, como quitando el espacio como ahora solo yo y el lado izquierdo no se notaba. Cuando hemos empezado en la segunda, a ver, mirarlo aquí. Y ha aparecido un miedo ahí, ha aparecido un miedo al abrirse todo esto. Pero bueno, luego al abrirse la fosa derecha y aparecer ese miedo, entonces la respiración ya no era débil, sino que se cortaba, me quedaba sin respiración todo el rato. Y entonces ya cuando hemos hecho la tercera, al volver a traerlo todo, me he sentido súper fuerte. Me he sentido fuerte yo, me he sentido capaz y la respiración era fuerte, era segura, era compasada. O sea, es que el cambio ha sido muy grande. Gracias, Olga. Y En el bueno, caso pero de Olga, una cosa sí, solo, vemos. que, Sí. que se había implicado el cuerpo entero. O sea, es verdad que la respiración ha pasado del pecho a llegar a las costillas en la segunda y me ha parecido además un dolor en la costilla derecha atrás y ya en la tercera ha sido una implicación de todo el cuerpo. Ya está, gracias. Gracias, Olga. En el caso de Olga, vemos que cuando ha habido solamente la observación sin posibilidad de cambio, ha habido incluso como una retracción, ¿no? de la respiración, y cuando hemos abierto la posibilidad de cambio, sin decir qué teníamos que cambiar, solamente abrirnos a la posibilidad de cambio, ahí ha sucedido un cambio de toda la respiración y de toda, según he entendido, de todo el estado de ánimo, ¿no? Okay. Será también interesante si queréis comentar, por ejemplo,
los vínculos entre el estado anímico y las características de la respiración que habéis notado y si habéis notado cambios, por ejemplo, en el foco de atención en cuanto al proceso de cambio que estábamos observando. Gabriela, adelante. Bueno, hola a todas, algunas no las vi hoy. Yo estuve hoy, bueno, yo vengo de un proceso de dolor crónico de 1 año. Y hoy fui al lago y el hecho de nadar, me puse a nadar pecho, como porque sobre todo toda la parte alta, ¿no? Porque me fracturé el brazo, bueno. Y empecé a tratar de nadar, de hacer la plancha, relajarme, ¿verdad? Y me agarró como esa cosa doble que yo ya la sabía cuando volví a casa, esa sensación como por un lado de sentirme como, lo que sucede en el agua, ¿no? Como que uno afloja, pero a su vez con un cuerpo que está muy dolorido, que le cuesta moverse y tal, y con bastante dolor en el brazo, pero ese dolor que uno agradece, porque sabe que está trabajando bien. Y cuando llegué a casa, claro, cuando uno se relaja, cuando está muy rígido, surgen emociones, ¿no? Y me agarró entre tristeza, un poco de rabia, yo estoy además pasando un periodo de cambio también, más allá de lo que vengo viviendo hace 1 año. Y cuando empecé a respirar, la respiración era bastante profunda, pero sin energía, con poquita energía. Y como que podía respirar con el abdomen, con fluidez y demás, pero con poquita energía. Ya la segunda vez pude como expandirla mucho más y la sensación mía era de contracción en el abdomen, pero cada vez que exhalaba, ¿no? Y soltar cada vez más esta parte. Y la tercera, que empezar a inspirar por la nariz y exhalar por la boca, ahí empecé a sentir como, a ver, como dice una señora en la cual yo participo en el Sangha de meditación que me encanta, dice, es como sentir esa barra de hielo que se derrite, la sensación como que se iba derritiendo todo por atrás. Y ahora no me duele nada. Se me duele el brazo, pero después la espalda, creí que, bueno, la respiración es magnífica, es una maravilla. Así que bueno, eso quería compartirles. Eso fue lo que me sucedió en líneas generales. No sé si se me escapa algo. Y bueno, y obviamente me siento mucho más tranquila, mucho más serena. La tristeza y la rabia ya pasó bastante, digamos, son esos momentos que van y vienen, estas ondas de surfear la vida, pero me siento mucho más relajada emotivamente. Me quedó un poquito acá la emoción, un poquito acá, pero poquito a poquito. Muchísimas gracias. A ti, Gabriela. Vemos, ¿no? También como Gabriela coincidía con Olga, con ese poder identificar una respiración con poca energía. Esto es muy interesante porque podemos saber mucho más de la respiración de lo que habitualmente pensamos sobre ella. Podemos sentir una respiración amplia, fluida y también poco vital, ¿no? O con poca fuerza. Entonces, todo esto nos va dando mucha información, ¿no? de nuestro estado actual. Mucho más matizado. Por eso os decía, definámonos con 4 adjetivos, podemos haber dicho 40, ¿no? Pero bueno, con 4 ya nos da un poco una idea de cuán rápido nos definimos tanto emocionalmente como corporalmente o físicamente. Entonces ahí está esta parte, ¿no? de identificarnos, ¿no? de cómo nos sentimos, ¿no? de una manera más minuciosa de lo que hacemos habitualmente y también de ir observando cómo la respiración se vincula a estos estados y cómo se vincula en nuestros casos concretos y particulares. Porque si, por ejemplo, tenemos como en líneas generales que cuando estoy relajada mi respiración es más amplia, cuando estoy nerviosa está más retraída, pero vemos esto, ¿no? Con solamente 2 personas que habéis intervenido y han habido unos matices muy interesantes en cuanto a la respiración. Puedo tener una respiración amplia, pero en cambio no me está dando vitalidad. Entonces, realmente puedo trazar un mapa muy preciso sobre el vínculo entre mis estados de ánimos y mi respiración, no
en líneas generales. Entonces, creo esto es algo que recomiendo, ¿no? Podemos pasar unos días anotando cómo me siento y cómo estoy respirando, con esa descripción un poco minuciosa. Y esto nos va a ayudar a detectarnos. La respiración actúa como informadora de nuestro estado, pero es importante que sepamos, que la hayamos calibrado, que no actuemos en base a unos estándares, que no por tener mi respiración contraída o con alta frecuencia necesariamente tengo que estar ansiosa. Puede ser motivado por muchas otras cosas. Y hacer este pequeño análisis a diario, cuando nos acordemos, etcétera, nos va a ir dando un autoconocimiento importante. Y por otro lado vemos, ¿no?, tanto en el caso de Olga como de Gabriela, que cuando hemos dejado a la respiración actuar por sí misma, nos ha llevado a un estado que el organismo estaba deseando, ¿no? Menos dolor, más sensación de amplitud, de bienestar. De alguna manera lo que hemos hecho al no dar unas instrucciones concretas a cómo teníamos que respirar, sino simplemente observarnos y darnos grados de libertad, es permitir que nuestra inteligencia corporal salga al escenario. Y esto es lo que, al menos en estos dos casos, hemos visto que sucede. Ok, Mariana y luego Flavia. Adelante. Hola, hola a todos. Hola Tere, primero agradecer, hace como 3 años que te vengo siguiendo, que vengo haciendo tus videos en YouTube, no participé en las clases, pero bueno, soy re fan de tu trabajo. Eh, bueno, a mí me pasó, yo arranqué con mucho movimiento mental y anoté excitada, dolorida, ansiosa y muy creativa, estaba como cuando la mente no para y cuando atendía la respiración sentí más una angustia, la mente se inquieta, mucha conversación, mucha palabra. No me costaba atender a lo que me estaba nombrando. Eso en la primera parte y después cuando fui entrando, cuando nombraste esta posibilidad de respirar como el cuerpo proponga, empecé a respirar por la boca. Yo estaba respirando por la nariz, que es lo que hago habitualmente, la práctica que estoy acostumbrada a hacer, de respirar conectadamente por la nariz, y se me empezó a abrir todo, me vino un llanto, como una especie de liberación, ¿no? De toda esa carga que venía. Y me empecé a sentir muy bien. El dolor físico no cesa, porque siento bastante dolor en la espalda, en todo el lado izquierdo también, pero totalmente revitalizada, me sentí, anoté cansada, como me vino el registro del cansancio, estaba muy acá, me vino como un estado de mucho placer, deliciosa, anoté como algo de goce y alegría. Se transformó mucho, si bien yo tenía como una idea de que estaba contenta, pero era tanto el acelere y la respiración la sentía así como más precisa, como no supe bien describir las palabras, más precisa e intensa, anoté, en el sentido de como un caudal bastante tu, ordenado después de haber hecho el trabajo. Bueno, nada, quería también decir acá estoy en Buenos Aires, en la Paternal, y bueno, tu trabajo resuena mucho con un trabajo que venimos haciendo acá con una comunidad que se llama Respiración Evolutiva, y bueno, de alguna forma confluyen algunos conceptos, y bueno, también nos vamos llevando, tu información va llegando a la comunidad, quería contar eso. Muchas gracias, Mariana. Vemos que nos ha aportado Mariana, ¿no? A veces
como esas ideas que tenemos de la respiración, ¿no? Por ejemplo, que tengo que respirar por la nariz, ¿no? O es mejor respirar por la nariz que por la boca, nos está privando de acceder a otros estados que en momentos determinados nos resultan más beneficiosos, ¿no? Por ejemplo, esta liberación, ¿no? de emociones, este llanto que ha aparecido, etcétera, que se ha vivido como algo positivo y liberador, ha venido de la mano de una práctica que a lo mejor no tiene cabida en nuestras prácticas habituales, ¿no? Como es respirar por la boca. Entonces aquí vemos cómo lo que pensamos sobre el cuerpo, sobre la respiración y sobre cómo funciona, muchas veces nos está impidiendo llegar a los lugares donde se encuentra aquello que estamos buscando, ¿no? Que es esa tranquilidad, ese bienestar, esa ausencia de dolor. Gracias, Mariana. Gracias a vos, Tere. Flavia, adelante. Buenos días o buenas tardes, encantada. Igual. Bueno, a mí lo que me pasó es que ni bien traje a la mente o al corazón el proceso de cambio, automáticamente registré un cambio en la respiración. Yo pensaba que estaba tranquila, automáticamente empecé a sentir una respiración más alta, más corta, más superficial. Y las sensaciones eran abrumadoras: tristeza, ansiedad, miedo. Cuando empezamos a trabajar en el segundo registro, ya esa respiración pudo ser un poco más amplia, un poco más, bajar un poquito más, y eso acompañó a un estado donde también la intensidad de las emociones no era tan fuerte, ¿no? Era un poco menos invasiva. A mí me pasó distinto que a Mariana cuando intenté cambiar el patrón respiratorio y no respirar por nariz, sino respirar por boca. Me generó una activación muy fuerte. La respiración volvió para atrás, se subió, con lo cual ahí empecé a respirar nuevamente por nariz, y justo vos indicaste dejen libre, y ahí fue el cambio, ¿no? Entonces ahí traté de soltar la cabeza, de no forzar una exhalación larga tampoco, dejar que el cuerpo vaya, y ahí empezó a tener un ritmo más amplio, más calmado, espacioso, y por supuesto acompañó lo que yo sentía emocionalmente, ¿no? Bueno, eso es lo que pude notar, digamos. Muchas gracias, Flavia. Por Aquí, por favor. ejemplo, con tu intervención vemos aquello que nos explica Yader Toya, ¿no? en el libro Ser Cuerpo, que no podemos hablar de sistema nervioso y sistema conectivo por separado, porque están inevitablemente tejidos, ¿no? Y hablamos de sistema neuroconectivo. Entonces, cuando una información en nuestro sistema nervioso toma más importancia, es como que le ponemos un factor de multiplicación, inevitablemente todo el cuerpo se reorganiza teniendo en cuenta esa información que ha entrado nueva. Cuando yo me olvido de ese proceso de cambio en el que estoy, es como que lo multiplico por 0 y mi cuerpo se organiza como si eso no existiera. Y tenemos esta capacidad. Tenemos la capacidad de multiplicar por 0 aquellas informaciones que nos atraviesan. En cuanto las multiplicamos por 1, por 10 o por 100, eso provoca un cambio físico. No es inventado, no es que me lo imagino, no, es físico, porque es lo mismo, porque es el mismo tejido neuroconectivo que está actuando. Esto nos explica que al cambiar el tejido conectivo, también nuestros pensamientos cambian. O sea, cambiar cuando actúo introduciendo cambios, posibilitando cambios en mi manera de respirar, lo que estoy haciendo es introduciendo la posibilidad de que mis tejidos se muevan de forma diferente. Y eso
implica que mis pensamientos, mis emociones se muevan de manera diferente. Entonces, esto, en el caso de Flavia, pues lo ha expresado, ¿no? con mucha concreción. Se ha visto claro. Y vemos esto, ¿no? Que cada persona reacciona de manera diferente. Lo que para Mariana ha sido una liberación, para Flavia ha sido un motivo de angustia. Por eso es importante que evaluemos para nosotras cómo es. Si vemos que en general a todo el mundo le pasa de una manera y a mí me pasa de otra, vamos a explorar, ¿no? qué diferencias hay, ¿no? Que hace que en unos casos sea de una manera o de otra, ¿no? Eso es lo que podemos explorar somáticamente también. Pero de momento, para solventar nuestro cotidiano, lo que tenemos que saber es qué pasa con nosotras. Gracias, Flavia. Tere, Gabriela estaba preguntando si podías repetir el libro. El libro, sí, el libro es Ser Cuerpo, de Yader Toya y de Tere Puig, aquí yo misma, que actué como coautora en este libro. Muy bien, gracias, Pilar. No sé si hay algo en el chat. A ver. Ah, el libro, preguntaba Gabriela. Ok. Marita, ¿querías decir algo? Ah, Laura y luego Marita. Ok, vamos allá. Bueno, yo voy a compartir cuando, ay, qué vocesota tengo, que mi voz ha cambiado. Al inicio, cómo me sentía brumosa, entonces pregunta, dispuesta y afable. Y al terminar, expandida, moldeable, dispuesta, clara. Y en el caso de los ojos, de la respiración, aunque hoy tuvo que ver con mis ojos, expandida, verde, disponible, sigilosa. Y al terminar, violeta, moldeable, total, integradora. Algo que noté es que cuando empezamos, pensé que era el ángulo de la pantalla, como que no estaba muy ajustada mi mirada y ahorita está muy clara. Entonces, pues me resultó muy revelador. Algo que no atendemos tanto, o que atendemos solo con las gafas, pero siento que es más profundo. Y durante la exploración, lo que fui necesitando, estaba sentada y sentada sentí que no tenía espacio, entonces me fui tumbando, pero al final era como una necesidad de estirarme tremenda. Y disfruté mucho el combinar la nariz con la boca. Estaba con boca cerrada todo el tiempo, pero creo que abrir la boca fue lo que me obligó a estirarme, como que todo mi conectivo necesitaba más y más espacio. Y, y me gustó mucho como que terminé con una suerte de combinación en la que la boca y la nariz o se alternan o al mismo tiempo regulan. No sé, fue una interesante hallazgo la combinación boca y nariz. Y bueno, mi voz que está súper, súper profunda. No, hasta que no hablé no lo noté. Eso me sorprende. Me sorprende eso y la mirada. La mirada sí, cuando estaba acá escuchándolas y mirándolas, fue así como, wow, no, ¿quién lo iba a decir? Que la mirada se aclarara de tal manera. Laura, y no sé si en cuanto al proceso de cambio, a lo que te estaba llamando la atención, ¿hay alguna diferencia entre al principio y al final o no? Tiene que ver con integrar, Mm, como que mi percepción respecto al proceso de cambio, que tiene que ver más con yo, cómo yo me enfrento a los procesos, a mm, mí, ¿no? Como si estoy atendiendo más al exterior que a mí.
Ujú, me iría por esta idea de la expansión, mm, como cómo ocupar mi espacio, mm, disponer de mi espacio y de mí mm, para atenderme. eh, y a partir y desde acá, mm, ir hacia afuera. No mm, sé, mm. Gracias, Laura. creo que Te tiene pregun- que ver más con eso, ¿no? Y con la disponibilidad, ¿no? Mm, Que es una palabra que estuvo todo el tiempo, pero creo que tiene que ver con de qué manera estoy disponible mm, o a qué estoy disponible, mm, ¿no? Y ahí hay como un asunto de mi disposición, tal vez habitualmente está más hacia el exterior que hacia el interior, y este llamado tan profundo en donde incluyo a mi voz es esta disponibilidad desde dentro. mm, Creo que iría por ahí. mm. Qué buena pregunta. Gracias. Y la adaptabilidad, que Ajá. esa es otra palabra que esa idea llegó como al final, como adaptarse al momento, a la circunstancia, ¿no? Eh, ay, ya me quedé pensando que esa adaptabilidad viene Mm, más bien desde una presencia, ¿no? ajá. La presencia para mirar. Mm, Entonces puede ser presencia como pies bien firmes, mirada y entonces sí, ¿no? Desde acá puedo estar disponible para el entorno, pero creo que ahí ya existencialmente lo que viene es sin desatenderme, ¿no? mm, En esta idea, pues digamos, mis procesos de cambio en este momento tienen que ver con eso, ¿no? mm, Con no contenerme, sino como estar más firme en mí. mm, Y un tema de salud que tiene que ver con cambios alimenticios, ¿no? ujú. Que tiene mucho que ver con esto de la profundidad, ¿no? Cómo te alimentas para poder fluir, para poder estar, ¿no? Bueno, cómo me alimento y cómo nos Gracias. alimentamos cada quien, ¿no? Gracias, Laura. Sí, te preguntaba porque al hablar de cambio de mirada, ¿no? Y ahora hablábamos del neuroconectivo, ¿no? Y pensaba que no puede haber solo un cambio de mirada físico, ¿no? Que probablemente también había habido un cambio de mirada en la situación, ¿no? Cuando estás firme, Mm, la posibilidad de mirar el entorno se abre, ¿no? mm, Y ahí yo iría a algo que la verdad disfruté y me descubrí en ese sitio y me gustó mucho, como cierto estado apacible, como la posibilidad de estar apacible para poderlo mirar. Y tal vez por eso se abrió tanto, pues, la mirada y la voz que me sigue sorprendiendo. Gracias. Marita, espera, te solicito. A ver. A ver si puedo. No. A ver. Bueno, María Eugenia, mientras Marita arregla su micro. Adelante. Ahora sí. Bueno, buenas tardes para todas. Un placer estar acá nuevamente, Tere. No, compartir un poquito también cómo fue esto de comenzar atendiendo la respiración, como la sensación como de expectativa en cierta medida,
sentía una respiración activa, presente. Lo del proceso de cambio en este caso, en relación a un poco este taller y esta búsqueda, que en realidad para mí es medio nueva, entonces un poco el proceso de cambio tuvo que ver con eso, o sea, lo asocié inmediatamente a esta posibilidad de exploración que me ha permitido, bueno, esto, conocer a Tere y conocer esta búsqueda. Entonces medio que se atribuyó a eso, no... Entonces desde ahí la expectativa, desde ahí esa cosa activa. Luego la segunda vez que respiré, antes de que propusieras modificar lo de la respiración, yo ya estaba como necesitando, ya estaba combinando nariz y boca, tanto en la inhalación como en la exhalación. Eso inmediatamente me dio una perspectiva del atrás, que hasta ese momento no había aparecido. O sea que eso como que amplió en cierta medida la respiración. Y a partir de ahí siempre es un poco esto, ¿no? Como la sensación de hondura, como de una sensación de algo ilimitado. Eso es recurrente cada vez que entro como en contacto con este tipo de exploración y a su vez súper placentero, súper, porque es como eso, la sensación de no límite. Eso para mí es como maravilloso. Entonces, pero es un no límite como hacia adentro, ¿no? Que eso es lo más sorprendente, porque bueno, cuando hablábamos de esto que propusiste, como ver hacia dónde iba ese saco elástico y hacia dónde la respiración, sí hay una sensación como de expansión hacia afuera, pero me parece como más tangible eso ilimitado del adentro. Bueno, creo que eso, así, como un resumen de lo que fui sintiendo y quería compartirlo. Muchas gracias, María Eugenia. Vale. Sí, esa, esa sensación como sí, de estar ilimitado, ¿no? Que muchas veces proviene sencillamente de quitarnos los límites que nos hemos puesto, ¿no? Como que de repente no me he dado permiso que la respiración me llegue hasta el pie, ¿no? Y solamente darme permiso, ¿no? Eso ya me abre a una sensación de infinitud, ¿no? De cuántas posibilidades aún no he explorado, independientemente de si las puedo alcanzar o no, ¿no? Pero cuánto todavía no me he dado permiso. Gracias, Mar. Marita, no sé si puede abrir el micrófono. No, Marita, no hay manera. Nos lo dejarás escrito. Sí, Lo eso iba a colgaré decir. cuando pase el Quizá puede vídeo. Nos lo escribir un poquito dejas. por el chat. Igual puedo aprovechar de compartir mi experiencia, Tere, mientras Marita nos Claro, escribe por el chat. claro. Bueno, siempre es un agrado hacer estos ejercicios y comprender la información que hay detrás en nuestro cuerpo, que muchas veces no hacemos consciente. Entonces, compartir que mi proceso es un proceso de cambio de vida, y obviamente todo eso trae incertidumbre. Entonces, en la primera parte, a pesar de esa incertidumbre, me sentí como tranquila en la respiración, pero claro, era una respiración como compartían las chicas mucho más. A pesar de que era tranquila y larga, profunda, no era como totalmente expandida. Y también como María Eugenia, ya en la segunda parte, había empezado a explorar un poco con la boca, porque me parece súper interesante. Y justo empecé como a exhalar por la boca y sintiendo como que se soltaban cosas, pero cuando dijiste al empezar a jugar, cambié. Entonces empecé a inhalar por la boca y fue como, siempre a mí me cuesta la inhalación, como que es más corta que la exhalación, entonces sentí como, ¡guau! ¡Qué maravilla expandir la inhalación a través de la boca! Y siento que ahí se empezó a abrir como un proceso de expansión,
pero también me empecé a dar cuenta, me empecé a sentir como en esa segunda observación, como a sentir un poco este miedo, esta incertidumbre. Y en la tercera parte, pero también me gustaba ver que estaba este miedo y esta incertidumbre, pero también había una confianza y una entrega a soltar. Y en la tercera parte, igual, toda esta tensión de este proceso, igual me tenía como un poco contraída la espalda, el cuello. Y en la tercera parte fue maravilloso porque cuando dijiste implicar a todo el cuerpo, yo empecé a expandir brazos, fue como una cosa que se estiró todo el cuerpo, que lo necesitaba mucho. Y ahí apareció el respirar porque también habité las pausas más largas, como que el cuerpo sintió hacer eso. Y es algo que yo estoy buscando de vivir un proceso como más pausado, que a mí me cuesta llevar a la práctica. Y en esa respiración más expandida también pude evitar las pausas. Y eso me gustó mucho mirarlo, porque es algo que uno busca y no encuentra, pero ver que el cuerpo lo está expresando ya fue una buena señal de que vamos bien, está por ahí. Así que compartirles eso. Gracias, Pilar. Sí, efectivamente, cuando muchas veces queremos como resolver algunos aspectos de una manera intelectual o emocional y en muchas ocasiones resolverlo físicamente es lo que nos genera el cambio, ¿no? Por ejemplo, vivir más pausadamente no puede llegar si no habitamos pausadamente el cuerpo. Entonces, ese alargar la pausa con gozo, sin forzar, en el momento adecuado, eso es una experiencia que ya está en el sistema nervioso, ya está en el tejido, ya ha sucedido. Y eso inevitablemente va a reproducirse en lo cotidiano. Ya no es algo abstracto, algo que uno se ha imaginado que existe, algo que no sabe donde uno no sabe dónde ir o dónde llegar, ¿no? Es algo que ya es como, no, yo quiero esto, ¿no? Esto tangible, ¿no? Concreto. Y va a empezar a aparecer inevitablemente, porque eso, por el tejido neuroconectivo. Qué bueno, Pilar, gracias. Gracias, me hace mucho sentido. Yara, adelante. Bueno, hola a todas, contenta de estar acá compartiendo. Bueno, al principio yo registré como que la respiración estaba concentrada en su dimensión interna, ¿no? Me sentía así como un chorrito que iba por los distintos órganos, incluso sentía los órganos latiendo. Y después al pensar digo, claro, o sea, era muy funcional que estuviera concentrada en su dimensión interna porque había estado dedicándome a tareas de limpieza y había un montón de polvillo, de cosas, digamos, que van saliendo cuando uno pone a limpiar y dije, era una forma también de protegerme, ¿no? De sentir que no quería inhalar todos esos polvos, por eso no estaba expandida hacia afuera, digamos. Cuando nos invitaste, no la sentía ni expansiva, pero tampoco la sentía limitada. O sea, sentía que estaba donde tenía que estar, esa sensación, digamos. Cuando empezaste a explorar otra forma de respirar, yo estaba respirando por nariz, tanto al inhalar y al exhalar. Lo sentí como una cuestión de juego, me lo tomé, ¿no? O sea, como que me dio esa sensación juguetona. Y después de combinar, ¿no? Como esa cosa de juego, me despertó ese espíritu de juego. Me causó alegría. Y después cuando nos invitaste a que el cuerpo eligiera una opción, se empezó a intensificar, digamos, el espacio de la pausa, que ya la venía registrando al principio, pero ahora es como que si se hubiera expandido la pausa. Y en la pausa empezaron a emerger deseos de moverme, como si llevara ese aire que ya estaba disponible en el cuerpo y paseaba por distintas zonas del cuerpo. Entonces sentí como que la respiración a partir de esta invitación fue como recobrando una fluidez, una soltura al mismo tiempo, mucho disfrute
y una calidad como de integración sentí. Pero en ningún momento estuvo presente, y lo cual siento que por ahí es un mito que vamos derribando, esta cosa de exagerada, ¿no? De que tengo que tomar mucho aire para sentirme vital, y que tanto desde el inicio como hasta el final yo me registré vital, a pesar de que fue cambiando las particularidades del proceso de la respiración. Bueno, eso quería compartir. Y ya que están también, aprovechar de que si están ahí con ganas de hacer la experiencia con Tere, ahí ya sea en Chile junto a Pilar o en Italia, y no se la pierdan porque, bueno, acá cuando estuvo en Argentina disfrutamos muchísimo la experiencia, y además siento que es una valiosa oportunidad, porque si bien nos llevamos algo con todo lo que experimentamos, recogemos en el presente, después eso queda como semillita en nosotros, y digamos que con el devenir del tiempo eso sigue estando. Y también siento, bueno, que eso también es valioso tenerlo en cuenta a la hora de tomar la decisión si nos vamos a disponer o no a tomar las propuestas. Gracias. Gracias, Yara. Qué añoranza de Argentina y de Uruguay. Que me dan ganas de volver. Bueno, pues vemos esto, ¿no? Con lo que comentaba Yara, vemos que van saliendo palabras, ¿no? Que se van repitiendo, ¿no? La pausa, la integridad, todo esto son características que vienen muy de la mano de la respiración, ¿no? Como que están presentes en la propia naturaleza de la respiración, el ritmo, ¿no? El ritmo, la integración, todo esto son aspectos que explorando la respiración los exploramos en todas nuestras dimensiones. Como decíamos antes, poco a poco se van como traspasando, ¿no? las membranas de nuestros diferentes ámbitos de vida, y empezamos a vivir, ¿no? En general de una manera más integral, ¿no? Con menos discontinuidades, y gestionando las pausas también de una manera más amable, ¿no? Sin esas preconcepciones de cuánto debe durar la pausa y en qué momento debemos hacerla. Gracias, Yara. Bueno, pues sí, Marita. A ver, ¿escribiste, Marita? No, o si no, aquí. Marita, ok. Dice, fue muy clara la diferencia entre las experiencias. En la primera aparecieron emociones de temor y ansiedad que fueron calmando y transformando a un estado más presente y estable emocionalmente. Más presencia del pensamiento al inicio y más sentimiento al ir cambiando. Ok. Sí. Qué interesante también esto, poder observar gracias, Marita, por observar esto, ¿no? Como la actividad del pensamiento, y poder como diferenciar, ¿no? Con una cierta claridad lo que es un sentir, lo que es una emoción, de lo que es una construcción de pensamiento, ¿no? Como todo esto nos va dando también mucha tranquilidad en los momentos de cambio, en los procesos de cambio, ¿no? Porque si no, muchas veces la información de pensamiento, la información de la emoción, con toda la información física, se vive como una amalgama, ¿no? Que uno no sabe ni por dónde empezar. Entonces, poder ir de momento organizando, mira, esto aquí, esto allá, esto aquí, ¿no? Nos puede dar también esta perspectiva, ¿no? Y esta calma en los momentos de ir transitando todos estos procesos de cambio. Gracias, Marita. Bueno, pues si no hay nada más, vamos a pasar esto grabado, así que se podrá continuar haciendo todas las veces que queráis. Podéis dejar también los comentarios, seguimos comentando por allá siempre que sea necesario. Y
pues bueno, por mi parte agradeceros muchísimo. He puesto muy contenta de ver de nuevo a algunas de vosotras y de conocer también a nuevas personas por aquí. Y nada más, muchas gracias, Pilar, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias a todas por animarse a participar. Estamos muy contentas con Tere de poder vivir estas experiencias acá en Chile, así que anímense. Cualquier cosa aquí les dejé anotado en el chat, mi mail y mi móvil, mi celular. Y recordarles que el día viernes 21 de noviembre vamos a tener la masterclass gratuita abierta. El día sábado acá en Santiago también va a ser todo un día de actividades. Y el retiro va a ser desde el viernes 28 de noviembre hasta el domingo 30 de noviembre en un lugar hermoso, así que anímense, van a estar muy interesantes las prácticas y es algo que de verdad, como decía, le agradezco a Yara, que uno se queda con algo dentro, con muchas vivencias y experiencias de algo que no tenemos la facilidad de descubrir siempre. Así que dejarles la invitación y agradecerles por haber estado aquí hoy día, a cada una. Saludos María Eugenia, ya Ursu, a todas. Un abrazo con harto cariño. Muchas gracias a todas. Pilar, Tere. Tere, a ver cuándo lo hacemos